¿Es posible que la serpiente bíblica del Génesis y Jesús de Nazaret sean lo mismo? ¿Es posible que los reptilianos en realidad fueran los buenos de una historia mal contada y que nosotros hayamos sido engañados toda nuestra vida? En la Biblia se nos cuenta el relato de Adán y Eva y la serpiente, y cómo la serpiente engaña a Eva para que muerda el fruto del árbol prohibido, del árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. A partir de aquí, a nivel cristiano, se genera toda una visión en donde las serpientes y los reptiles forman parte de algo sumamente negativo. Pero después de un tiempo y visto con otros ojos, existen personas que aseguran que en realidad la serpiente no es la mala de este cuento, sino que la serpiente lo que hace es compartir cierto tipo de sabiduría con la finalidad de hacer crecer y evolucionar al ser humano y liberarlos del yugo de la ignorancia. Una ignorancia que, a decir de estos investigadores independientes, beneficiaban a un falso Dios descrito en la Biblia. En este punto volvámonos locos. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros leemos el Génesis y nosotros leemos precisamente el libro de Enoc, un libro que es canónico para la Biblia etíope, nosotros vemos que los vigilantes, quienes son ángeles, ¿sí?, son castigados por la ira de Dios. La gran mayoría de las veces nos centramos en el relato en donde los vigilantes se enamoran precisamente de las mujeres, de las humanas, ¿no? Y entonces tienen descendencia los Nefilim con ellas, y es por esto que Dios los castiga. Pero hay otro dato al cual casi nunca le ponemos mucha atención, y es que los vigilantes le enseñan a la humanidad ciencias, matemáticas, medicina herbolaria, a crear armas, a crear herramientas, a crear incluso joyas. Y este parece ser en realidad el motivo que enfada a Dios para de alguna manera castigar a los vigilantes. El hecho de que los vigilantes hayan compartido información con la humanidad, sabiduría que iba a ayudar a la humanidad a evolucionar y a crecer, y aparentemente esto no era conveniente para Dios. Ahora, aquí viene algo muy interesante, un tema de conversación, y al menos a algunos creo que sí les va a explotar la cabeza. Se ha propuesto desde hace un tiempo que en la Biblia pareciéramos estar hablando de dos dioses completamente diferentes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento parecen contradecirse en todo sentido acerca de la imagen de Dios. Primero nos muestran a un Dios violento, iracundo, vengativo, celoso incluso e envidioso. Y luego se nos muestra a un Dios que es más como una figura paterna amorosa, alguien que cuida, que perdona, que promueve el amor entre nosotros, que quiere que evolucionemos como sociedad, que seamos piadosos y que seamos amorosos, que nos veamos como hermanos. Algunas personas han ido todavía más allá y aseguran que en el Antiguo Testamento se puede ver como estos dos dioses completamente diferentes, o estas imágenes de Dios completamente antagónicas entre sí, se enfrentan en diferentes pasajes bíblicos. Por ejemplo, un Dios que exige sacrificar a un primogénito, pero luego ese mismo Dios interviene para que ese sacrificio no se lleve a cabo, como si uno ordenara algo sumamente violento y con falta de moral, y de repente otro tuviera que venir a corregir la plana. Uno de esos pasajes que parecieran enfrentar precisamente estos dos dioses o estas dos facetas de Dios es el pasaje bíblico de la serpiente de bronce. ¡Ojo! De la serpiente de bronce. Cuando el pueblo de Israel es liberado, ¿sí?, de repente van por el desierto y se quejan ante Dios. Dios se enoja y manda un grupo de serpientes a picarlos y envenenarlos. Y actos seguidos, supuestamente este mismo Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce. Serpiente que hasta el día de hoy para muchas personas religiosas simboliza sanación. Ojo con eso. Y con esta serpiente, el veneno de las otras serpientes, ¿no?, las primeras que había mandado el primer Dios, iba a perder su efecto. Aquí viene algo sumamente curioso. Atentos con esto. Estoy leyendo justo la Biblia y estoy leyendo Juan 3 e inicio en el versículo 13. Sin embargo, estas son palabras del Maestro Jesús. Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Recuerdan la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto? Así también tiene que ser levantado
el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él la vida eterna. Es muy curioso cómo Jesús recuerda a la serpiente de bronce y de alguna manera él mismo se compara con la serpiente de bronce. En este caso, la serpiente de bronce de alguna forma representa sanación y el Hijo del Hombre, Jesús, representa la vida eterna. Pero aquí vemos a Jesús comparándose con la serpiente. Ahora, un dato muy curioso. En algunas, existen variantes de la cristiandad y la filosofía cristiana. No solo el catolicismo, incluso dentro del catolicismo existen, diferentes visiones de Jesús de Nazaret. Ustedes sabían que para muchos la serpiente y el hecho de que las serpientes muden de piel representan al mismo Jesús, porque esta renovación de piel representaría precisamente la resurrección de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, en el gnosticismo, en la cristiandad ortodoxa, incluso en algunas, representaciones artísticas medievales, la serpiente es utilizada para representar la resurrección de Jesús. Ahora, ojo con esto. Durante mucho tiempo se ha hablado, de los reptilianos y se ha mezclado la cultura cristiana, sobre todo porque la cultura católica nos hace ver a la serpiente como la mala, igual nos hacen ver, a los reptilianos como los malos. En otras, iconografías, por ejemplo, en otras religiones, las serpientes y los reptiles tienen que ver con facetas humanas muy positivas, como renovaciones, cambios espirituales, sabiduría, evolución energética, evolución de conciencia. En la ufología hay muchos aspectos, sobre todo en la teoría de los alienígenas ancestrales, en donde las serpientes o los reptiles parecen ser iconografías o representaciones de seres extraterrestres que vinieron a ayudar a la evolución de la humanidad. Por ejemplo, Quetzalcóatl, Kukulcán, los dragones chinos, incluso me parece que en el Perú existen muchas imágenes de serpientes dentro de los, hoy zonas arqueológicas, claro está, que parecieran representar cosas positivas para los seres humanos. En abducciones alienígenas hay muchas representaciones tanto del pasado como ahora en donde a los seres extraterrestres se les, caracteriza o se les describe como seres con rasgos de reptiles. Y entonces yo quiero volver a la pregunta que les hice al inicio, y si los reptilianos son los buenos, y si en realidad la imagen de la serpiente representa la imagen de un ser que nos transmitió sabiduría, salvación, que nos quería despertar de este ensueño y de este sometimiento en el cual los seres humanos hemos caído durante muchos años, y si esa representación precisamente de la serpiente del Génesis está ligada más al maestro Jesús, un maestro que, ojo, entendamos esto, vino a darnos de alguna manera lo que nosotros consideramos como la guía para la salvación, para la evolución humana, para la vida eterna. Vino a compartir enseñanzas de amor entre nosotros. ¿Y qué fue lo que hicieron con el Maestro Jesús? Los poderes fácticos de su época lo negaron. Y prácticamente para muchos intentaron de alguna forma, ojo con esto, de alguna forma representarlo como un ser que engañaba, recuerden, ¿no? Que engañaba y que sanaba incluso en nombre del maligno. Lo que querían era prácticamente desprestigiarlo. Como podemos ver en la gran mayoría de los relatos, todos estos entes y estos seres que comparten sabiduría con la humanidad, enseñanzas con la humanidad, que pretenden enseñarnos, que pretenden ayudarnos a evolucionar, han sido históricamente puestos como los malos, como los villanos. Y en el caso del Maestro Jesús, su imagen ha sido manoseada y explotada por las religiones únicamente para conveniencia económica y sometimiento de la humanidad. Pero en realidad lo que vemos aquí es a un ser que vino a enseñarnos y a liberarnos de un ensueño y vino prácticamente a compartirnos sabiduría. Si nosotros le diéramos una lectura diferente al Génesis, es lo mismo que la serpiente hizo en el Edén. Por eso insisto, ¿qué posibilidades existe que el Maestro Jesús y la serpiente bíblica sean lo mismo?